¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Domingo 4 de diciembre, el primer domingo del mes más bonito del año, o uno de los más bonitos. A 3 días del concierto de Bad Bunny. Yo creo que Bad Bunny fijó un inicio de era. Así que, como esto fue el jueves, pues a 3 días del concierto de Bad Bunny. Para algunos, aquel concierto genera o señala o inicia una nueva era. Así que estamos en el 2022, 4 de diciembre, 3 días del año de gracia de Don Bad Bunny. Televidentes con criterio, gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos también ya en octavos de final de la Copa del Mundo. Usted ha visto a sus equipos favoritos competir, ha visto a Argentina que pasa hacia los cuartos de final, ha visto a una temible Holanda que también pasa a los cuartos de final y ha visto a una espectacular Francia que con dificultad, pero bueno, la verdad es que creo que también con solvencia ha logrado vencer a Polonia para pasar a esos cuartos de final. Qué bueno que esté ya con nosotros, que esté dispuesto para discutir de lo más importante en Guatemala y en el mundo, y bienvenidos a todos. Entre Bad Bunny y el Mundial, ¿de qué le puedo hablar yo cuando le dé mi saludo? De esas temperaturas que nos están afectando a los capitalinos, pero también a nivel nacional. Bienvenida a la audiencia con criterio. En Occidente están, sé yo, anochecen con bajos grados centígrados y aquí en la capital estamos a 16. Son los frentes fríos que nos han afectado durante toda la semana, con incluso lluvias que lo han hecho aún más helado. Bienvenidos a Con Criterio. Qué grato estar acá con ustedes. ¿Qué más noticias hay así livianas? ¿Saben qué me llama la atención? Que no voy a mencionar una liviana, voy a mencionar dos que me parece que tienen gran relevancia y que nos remiten al mundo. Claudia y Pedro, ¿qué les parece a ustedes que el régimen de China Popular, el régimen de Beijing, ha decidido ceder en esa política tan drástica que había establecido en materia de COVID? Ellos le llamaban COVID-0, frente a las protestas que se han establecido tanto en Shanghái como en otras ciudades, Shandong, por ejemplo, de China. Estas protestas parecen haber persuadido al régimen de que es necesario ablandar las medidas de contención y las medidas de confinamiento para las personas después de que se ha producido, bueno, una gran cantidad de protestas. Me sorprende también que la policía moral de Irán, la policía, recuerdan ustedes, la que era responsable, por ejemplo, de vigilar que las mujeres vistieran apropiadamente con la ropa tradicional y mantuvieran cubierto prácticamente todo su cuerpo, casi solo sus ojos a la vista, pues ha desaparecido. El régimen ha anunciado que desaparece también después de una gran ola de protestas en aquel país. Se trata de dos regímenes profundamente autoritarios, regímenes realmente policiales, y las sociedades se han atrevido a levantarse en contra de medidas que consideran injustas. Y mire usted, han logrado, por lo menos momentáneamente, obligar a retroceder al régimen. Me alegra mucho, don Juan Luis, que hayas puesto eso sobre la mesa, porque si en un autoritarismo chino, asiático, y en un autoritarismo musulmán, vamos a decirlo, del Medio Oriente, la ciudadanía oprimida, callada, silenciada, asustada, es capaz de cambiar a autoritarios o a medidas de autoritarios, nos viene la pregunta de qué pensamos hacer en democracias fallidas, en malas democracias, en regímenes demócratas que no están aterrizados, en democracias cooptadas como las nuestras, pero que no son autoritarismos de ese calibre, Y resulta que allí lo pueden hacer y aquí estamos viendo cómo cambiar 4 cosas sin atrevernos. De nuevo, el papel de la ciudadanía activa. Cuando el ciudadano es activo, las cosas cambian. Y creo que es una buena lección para aprender desde estas latitudes. En realidad no sé si ustedes leyeron esas notas de prensa que nos informaban que Xi Jinping había tenido conversaciones con un oficial de la Unión Europea. Allí le resaltó que los manifestantes en contra de ese control severo COVID-19 eran especialmente estudiantes universitarios. Según las notas, él mismo le declaró a ese funcionario de la Misión Europea que, dado que Omicron era una variante más liviana, menos letal que Delta, era momento de flexibilizar las medidas que han aplicado durante casi 3 años de pandemia. Ahora, me pregunto, ¿cuáles van a ser los efectos inmediatos en la economía mundial después de esta flexibilización? Porque sabemos que su control
y las restricciones que impusieron también tuvieron una afección en la economía del mundo. Esperamos saber en las siguientes semanas. Pero yo creo que lo más relevante es lo que está diciendo Pedro. Esto tiene que ver en realidad con la capacidad de los pueblos de oponerse a quienes le gobiernan y de establecerle un límite a las cosas que le parecen absurdamente injustas o que le afectan de manera directa. Piense usted en un guatemalteco que de manera tan mansa, tan dócil, ha aceptado, por ejemplo, la desaparición del sistema colectivo de transporte, el encarecimiento del transporte. Yo hoy leo cifras de 50 y tantos accidentes diarios en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, muchos de estos protagonizados por motocicletas. Saben los televidentes que el 44% de la población del área metropolitana se mueve ya, se transporta ya en motocicletas a partir de que la municipalidad capitalina y las otras municipalidades del departamento de Guatemala han decidido dejar sin efecto el sistema colectivo de transporte. ¿Se dan cuenta ustedes el encarecimiento que se ha producido para cualquier persona común, para cualquier obrero, cualquier trabajador, para poder viajar del lugar donde vive hacia su lugar de trabajo? Y en Guatemala, sin embargo, estas decisiones del poder simple y sencillamente son acatadas por un pueblo sumamente dócil. Así es, las carreteras con agujeros, 3 años de falta de colegios, sobre todo de colegios públicos, a pesar de que este mes el Ministerio de Educación desembolsa, oigan, 342.5 millones de quetzales de un pacto colectivo del mes de marzo, cuando no había clases, cuando no ha habido clases, cuando no se ha hecho nada, cuando la tecnología no ha avanzado y cuando el analfabetismo se ha implementado nuevamente en el país. No solo se pagan 342.5 millones de quetzales, sino que esa pasividad ciudadana que estamos recalcando todos vuelve a aceptar que así sea. Las carreteras con agujeros, los taludes que se caen, los conductos debajo de las calles que levantan avenidas o hunden y aparecen agujeros, el tráfico colapsado y nosotros aquí, felices viendo si Brasil, Portugal, Inglaterra o Francia llegan al Mundial. Los chinos y los iraníes contra su gobierno consiguiendo cosas. Y la verdad es que está citando razones que nos han afectado directamente el estado de las carreteras. Déjenme que les comente otras razones más que son consecuencia de la corrupción y de la mala administración del Estado. La carencia de pasaportes en los momentos más críticos. No hay un correo porque desde que aquello se interrumpió, pues no existe oficialmente un correo. ¿Recuerdan ustedes el estado de las vacunas, de la provisión de las vacunas para protegernos del COVID-19 y un gobierno que hizo malabarismo con los recursos del Estado y fue a conseguir vacunas que ahora le suponen problemas a la mayoría de habitantes guatemaltecos para viajar a otras partes del mundo? Un contrato Pero la que, obra por supuesto, pública. La obra pública también, Claudia, la obra pública sobrevalorada, mucho más cara la obra pública en Guatemala que en el resto de países de América Central, pero además de cara, de mala calidad y además retardada en su periodo de entrega. Estamos los guatemaltecos verdaderamente de rodillas frente a la corrupción, aceptando que se expulse a los jueces que han sabido dirigir procesos en contra de esa corrupción, a los fiscales que han procesado casos de corrupción, y vemos ahora que simple y sencillamente se favorece a las personas que sabemos fehacientemente, los guatemaltecos, que han extraído fondos públicos y se han enriquecido a partir de lo que los contribuyentes reúnen para mejorar el país, pero que termina mejorando la vida de unos cuantos. ¿Y a qué le atribuyen ustedes esa pasmosidad, ese relajamiento de los ciudadanos guatemaltecos? Bueno, es la esa idiosincrasia aceptación nacional, ¿no? Es la idiosincrasia nacional. Mira, de esto se ha leído mucho y se ha escrito también mucho. Hay quien dice que aquellos pueblos que no han tenido una lucha férrea de independencia, de alguna manera, aunque lo canten en su himno, no han reflejado históricamente ese ardor que promueve a otros a hacerlo. Otros hablan de pasividad e idiosincrasia por miedo, por carácter, en fin, por circunstancias, por el conflicto, pero hay países que han tenido conflicto, ahí lo ven Irán, que ha tenido un montón de guerras con Irak y también la revolución interna propia y no lo reflejan. ¿Qué ocurre? Que es idiosincrasia de pueblo y la idiosincrasia de los pueblos termina reflejándose en muchas acciones. Pero ¿y cómo calificas la revolución del 44? Movida además, esencialmente por sindicatos, por maestros.
Pero Claudia, además también el hecho de que se haya levantado una parte de la población guatemalteca, minoritaria si ustedes quieren, pero que se levantó en armas y desarrolló un esfuerzo de revolución durante los años 60, 70 y 80, que fue por supuesto aplacado por el Estado guatemalteco. Yo no creo que sea la apatía, la actitud permanente en términos históricos de la sociedad guatemalteca que ha sabido levantarse en armas cuando ha necesitado luchar. Es más bien intermitente, y después podemos tomar en cuenta lo que pasó en el 2015. Primero, durante los momentos clave del conflicto armado, recuerdan ustedes aquellas manifestaciones en contra del alza del transporte, y luego 2015, que es un año icónico donde vemos que la manifestación ciudadana se convierte en el centro de poder. Creo que hemos llegado al final de este primer segmento. Quédese con nosotros, por favor, audiencia con criterio, que vamos a regresar tratando justamente eso, lo que pasó la semana que recién termina en los tribunales de justicia. Impunidad, concreto, en eso es impunidad, lo que ha pasado en los tribunales esta semana. Vamos a la pausa y ya venimos. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de salud. Hoy lo vamos a dedicar especialmente para los chiquitines. Nos acompaña el médico pediatra Rodolfo García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, nosotros vemos, estamos rodeados, cargamos a bebés y de pronto padecen de hipo. Mi pregunta ¿es común? ¿Por qué padecen de hipo? El hipo es una de las causas más comunes de preguntas o de consultas en pediatría. Es más común de lo que se cree. Usualmente se asocia a la mala técnica a la hora de sacarle los gases al bebé luego de comer. El 99% de casos de hipo está relacionado a una mala técnica de sacada de gases. Y yo diría que es fácil de tratar siempre y cuando pues demos la orientación respectiva. Así como llega, también se va. Pero ¿existen razones para que los padres o quienes cuidan a los bebés se preocupen? Sí, efectivamente. Tal vez uno de los motivos de preocupación más grande es cuando el hipo interrumpe el sueño del bebé. El bebé puede estar tranquilo con hipo de día o despierto, pero si el hipo le interrumpe el sueño es motivo de consulta. Entonces, doctor, ¿qué es lo que usted recomienda a sus pacientes? ¿Cómo pueden prevenirlo? ¿Cómo pueden evitarlo? ¿Los remedios caseros y los tratamientos que les da? Lo primero es una buena técnica de alimentación. Especialmente se recomienda más lactancia materna exclusiva. Ahí el hipo es prácticamente cero. Pero si tienen que recurrir a fórmulas artificiales, se recomienda sacarle el aire al bebé antes de comer y luego otra vez después de comer. Y con eso van a reducir bastante. Medicinas naturales o remedios naturales, probablemente la manzanilla o el anís sean uno de los que más se pueden utilizar. Y en este caso, pues nosotros desde el punto de vista médico usamos algunos componentes hechos a bases de cuestiones naturales. Bonipaz en gotas es una buena alternativa. Muchas gracias, doctor García, por esta entrevista y por su tiempo. Nos despedimos de usted. Le deseo una feliz semana.